Y en tercera instancia, entonces, tenemos el bautismo en la historia de la salvación, que nos lo presentan desde cuatro, no dimensiones, sino como cuatro aspectos dentro de las Sagradas Escrituras en el primer testamento y en el segundo testamento. Yo quiero hacer aquí una salvedad, o más que salvedad, un recorderis. Cuando estábamos viendo Sagradas Escrituras 1, en el segundo tema, cuando vimos las etapas de la historia de la salvación, y en ellas nos hablaban un poco de esto que nuevamente vamos a encontrar aquí, cómo la historia de la salvación empieza con la etapa 0, que es con la caída de Adán y Eva, y cómo en el transcurrir del tiempo nos van presentando un proceso para poder nuevamente adherirse el pueblo de Israel a la persona de Jesús, perdón, a la persona de Dios. Entonces aquí lo vamos a tener muy en cuenta. Y qué interesante y es que desde el antiguo, desde el primer testamento, nos encontramos entonces con el signo del agua, que nos va transmitiendo para entrar en ese proceso de la salvación. Entonces, en primera instancia tenemos el agua relatado en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué nos va a decir Génesis, capítulo 1, versículo 2? Nos va a decir lo siguiente, ¿cierto? Dice: todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Aquí nos podemos preguntar, bueno, si no había nada, entonces ¿por qué nos hablan de agua? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que el agua es lo que va a empezar a hacer nuevas las cosas. Y es lo que va a empezar a darle vida, ¿sí? Lo que va a darle cauce a las cosas. Y aquí vamos a encontrar una relación muy bonita con el evangelista Juan, capítulo 2. ¿En cuántos días fue creado el mundo? En 6. ¿Y cuántas fueron las tinajas que Jesús convirtió el agua en vino? 6. El número 6 y el agua significan que es el momento de algo nuevo, de algo de empezar a construirse. Por eso Jesús cambia 6 tinajas de agua en vino, es decir, hace algo nuevo. Hace algo nuevo. Entonces, es esa relación. Entonces, el agua, según el libro del Génesis, es lo que nos va a dar la vida, fuente de vida. Y esta agua va a prefigurar ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo que va a prefigurar a Jesús? Claro. Vea qué interesante. Y aquí podemos comprender el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. No había nada, tenemos agua. No había nadie y tenemos el término hagamos. Ahí está el sentido. Miren qué interesante, vuelvo y le repito. Pero ya desde el versículo primero. En el principio, cuando Dios, miren qué interesante, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían el abismo, mientras que el Espíritu de Dios, miren, el Espíritu de Dios se aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué podemos entender aquí?
la Trinidad. Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo en las aguas. ¿Cómo así, profe? Usted en alguna clase nos dijo que que Jesús representaba la palabra. Claro, nos lo va a decir el prólogo de San Juan. Pero aquí va a representar el agua Jesús y lo vamos a encontrar ¿dónde? Nos lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, cuando se encuentra ¿con quién? Con la mujer samaritana. ¿Sí? San Juan capítulo 4. Y miren lo que va a decir Jesús en el versículo 10, en el versículo 13. Dice: Jesús le dijo, Juan 4:13, Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. Qué interesante. Entonces ahí miramos cómo el agua del libro del Génesis va a prefigurar al agua que nunca va a terminarse, por así decirlo, que es Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Por eso el signo más importante del bautismo es el agua que nos genera vida. ¿Quién va a generar vida? Jesucristo. Y ahorita más adelante lo vamos a corroborar cuando veamos el cuarto aspecto de la historia de la salvación en el bautismo. Entonces, repito, primero es el agua. Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. Segundo momento del bautismo en la historia de la salvación, y es el arca de Noé. El arca de Noé. Vamos a mirar entonces el arca de Noé. ¿Por qué? Aquí nos tenemos que ir concatenando con cosas, tal vez que desconocíamos del bautismo. Miren que en el numeral 12:14 nos decía, el bautismo nos abre ¿qué? Las puertas para entrar a pertenecer a la vida en Cristo. ¿Para pertenecer a la vida de qué? De la iglesia. ¿Dónde se hace el sacramento del bautismo? Normalmente, en el templo. Entonces el arca de Noé va a ser ¿qué? Ese templo. Vamos a mirar. Es una figura de salvación. En el diluvio pocos fueron salvados a través de las aguas. ¿Sí? Es decir, recuerden que fueron como 8 especies, ¿sí? Que entraran 2, que entren esta pareja, que entren nosotros, ¿cierto? Esa historia no, ya la encontramos. ¿Quién nos va a decir la primera de Pedro 3:20? La primera de Pedro 3:20 nos va a decir que como muchos fueron salvados y desde el arca de Noé, también muchos vamos a entrar a ser salvados en el sacramento del bautismo. Entonces San Pedro nos va a decir lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, me refiero, pero lo voy a leer desde el versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua, el diluvio que llamamos. ¿Sí? El agua nos salva, el agua nos incorpora al arca. Recuerden ese término que lo escuchamos también en el libro del Éxodo,
el arca de la ¿qué? Alianza. Y el arca de la alianza era como el templo para el pueblo israelí, era donde se ofrecía el sacrificio, era como el altar. Entonces va a simbolizar, así, a ejemplificarse el arca de Noé como el templo, lo que nos acoge. Los que creemos vamos ¿a dónde? Al templo. Y en el templo somos salvados. ¿Salvados por qué? Por el sacramento del bautismo. Entonces miren qué interesante que para poder entrar, por eso les decía hace un rato que los sacramentos nos salvan. Necesitamos los sacramentos para entrar en ese proceso de salvación. Continúa el versículo 21 diciendo, me parece interesante, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. ¿Sí? Primera de Pedro 3, 19 y terminémoslo hasta el 22. Vea qué interesante lo que va a decir. Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso también les decía ahora que en esta segunda semana de Pascua estamos escuchando el término criaturas nuevas en la persona de Cristo resucitado. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someterse a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Qué bonito entonces este signo de la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento fue necesario el bautizo para salvarse, sí. También tenemos otra figura del bautismo, cuando Dios le dice a Moisés que va a pasar sobre una nube y que los que queden cubiertos sobre esa nube o debajo de esa nube serán, no habla el término bautizados, sino que serán consagrados, por así decirlo, serán protegidos. Eso simboliza el bautismo. Recuerden en el texto bíblico que tomamos como oración, del cielo se abrieron las nubes y de una nube o del cielo salió una voz. Entonces, desde el cielo siempre va a estar pues como esa parte inspirada en el sacramento del bautismo. Tercero, el mar rojo. El mar rojo para nosotros entonces representa ese paso. De ahí viene el término Pascua. Recién estamos nosotros en esa Pascua. El paso del pueblo de Israel por el mar rojo. Es decir, es el paso por el medio de las aguas. Es necesario pasar por las aguas para ser nuevos. Pasamos de la esclavitud a la liberación. Pasamos del pecado a la gracia. Pasamos de la muerte a la vida. Por eso el sacramento del bautismo nos lo leía el numeral 1214, lo ejemplificamos con la muerte. ¿Sí? Antiguamente el bautismo era pues bien sumergido. Lo metían a uno directamente en toda el agua, la piscina, y después ya salía, lo sacaba. Hay templos, por ejemplo los templos de los catecúmenos tienen una pila bautismal especial, no es como las comunes que logramos ver, sino que ellos tienen un pórtico, ejemplificando como el pórtico de Salomón. Entonces por aquí entran, no sé si me logran ver, entonces por esta parte entran, se van descendiendo y ahí está puesto la piscina y pasan por toda el agua, ¿cierto? Aquí está el sacerdote esperándoles para ayudarlos y por esta otra puerta salen, ¿sí? Eso significa pues que hemos muerto, nos sumergimos a la muerte y resucitamos a la vida nueva en Cristo. Entonces el mar rojo representa eso, ¿sí? La travesía, el paso de ese pueblo. Y nos lo va a explicar, dice, el agua se convierte en símbolo de la liberación para el pueblo de Israel. En todas las películas que hemos visto o en los relatos bíblicos, vemos que el Moisés, con su vara, con su báculo, con su cayado, pues por gracia de Dios, el mar rojo se divide, ¿no?
El pueblo rápidamente tiene que pasar con su gente, con todo lo que tiene, y cuando sienten que el faraón y sus caballerías están detrás, nuevamente el agua los cubre. Entonces, por eso dice, somos salvados de las aguas. Por eso Moisés recibe el nombre de salvado de las aguas. Recuerden cuando la madre, por miedo a que fuera asesinado, lo pone en una canasta de mimbre y lo hace correr por el río Nilo. Y la esposa o la hija del faraón lo recogen y pues dicen que es salvado de las aguas. Y es el que va a salvar al pueblo de Israel a través de ¿qué? De las aguas. Miren que todo lo de la Sagrada Escritura y de la historia de salvación va teniendo su sentido, va teniendo su cosa. Qué interesante, y es que aquí viene a mi memoria también el costado de Cristo. Cuando Jesús es traspasado, sale que agua y sangre. La iglesia ha sido nuevamente salvada por la sangre y el agua de Jesucristo. Entonces todo va teniendo que su sentido. ¿Qué nos va a decir entonces Éxodo 14:30? Entonces, Éxodo 14:30, allá en sus Biblias, lo pueden ir buscando también para que no digan que el profe está pues inventando. Pero entonces en Éxodo 14:30 nos va a decir lo siguiente. Pero yo lo quiero leer desde el versículo 26 para que le encontremos pues como ese sentido. Dice, Éxodo 14:26, aunque yo les cito aquí en la guía de estudio 14:30, pero yo le quiero desde acá regalar unos versículos más. Desde el versículo 26 dice, no, más bien desde el versículo 24, y aquí le encontremos lógica, dice, llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube. Vuelve a aparecer el término ¿qué? Nube. ¿Sí? Nube. Y provocó el desorden en el ejército del faraón. Atascó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de Israel porque Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Y Moisés extendió su mano sobre el mar. Al amanecer el mar volvió a su lugar, mientras los egipcios trataban de huir. Yahvé arrojó a los egipcios al mar. Las aguas al volver cubrieron los carros y los que montaban, o sea, todo el ejército del faraón que había entrado en el mar, persiguiéndolos. No se escapó ni uno solo. Los israelitas, en cambio, habían pasado en medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a derecha e izquierda. Aquel día, Yahvé liberó de Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. ¿Ve? Fueron salvados de las aguas. Entonces, el agua es el medio por el cual nosotros nos vamos adentrando a esa unión con Dios y con Jesucristo. Y por último tenemos el cuarto aspecto, el paso del río Jordán, ¿cierto? El río Jordán. ¿Qué pasa entonces con el río Jordán? Que se convierte en la imagen de la nueva alianza, ¿cierto? Que se convierte en imagen de la nueva alianza.